Alicia Contreras. Comenzamos, hoy es noticia en Conexión Global, con los ojos puestos en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque tal como se esperaba, Alicia, luego de este ataque de Estados Unidos el sábado por la noche a las bases nucleares nucleares iraníes, Irán hoy día dio su respuesta atacando al menos la base de Estados Unidos en Qatar, porque también se hablaba de otras bases en Irak, incluso en Bahrein, pero eso todavía no hay registros de que eso haya ocurrido. Pero la respuesta de Estados Unidos a ese ataque inmediatamente se escuchó y fue bastante sorprendente. Así es, Mati. A las 7:30 de la noche en Qatar entonces se registra esta respuesta de Irán a los ataques estadounidenses. Estos misiles de parte de Irán se lanzan a Qatar, específicamente a la base militar que tiene Estados Unidos en este país, que es la más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Lanza una serie de misiles y se dice que lanzó el mismo número de misiles que lanzó Estados Unidos el sábado a los centros nucleares de Irán. Esta es la respuesta entonces que tiene Irán a este ataque estadounidense, pero una respuesta que se ve bien mesurada, dado que no dejó ningún tipo de heridos de hecho, efectivamente fue avisada por Exacto. parte de Irán que se iba a bombardear esta base estadounidense que tiene 10.000 efectivos. Por lo tanto, tú bien lo decías, es la base estadounidense más grande que hay en Medio Oriente y que pudo evacuar a tiempo a esa cantidad de contingente que tiene. Exacto. Según lo que reporta Estados Unidos y Qatar, ambos fueron avisados de este ataque entonces que iba a lanzar Irán. Ya en los días anteriores se habían sacado algunos aviones de esta base militar porque se esperaba que si Irán respondía a este ataque por parte de Estados Unidos, lo iba a hacer a las bases militares que hay en la zona. Esa era una de las opciones. Ahora, Donald Trump hace poco finalmente se refirió a esta respuesta de Irán y publicó una serie de mensajes a través de su red social Truth Social. Ahí tenemos entonces el comunicado que lanza Donald Trump, fiel a su estilo. Asegura: Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil. Así lo califica, débil. Algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles. 13 fueron derribados y uno fue liberado porque se dirigía a una dirección no amenazante. Continúa Donald Trump esta publicación que hace en su red social. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se han desahogado. Así señala que Irán se ha desahogado y con suerte no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán, después de calificar su ataque como débil, después le agradece y asegura: quiero agradecer por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas. Termina este mensaje Donald Trump asegurando entonces que quizás Irán pueda avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a que Israel haga lo mismo. Donald Trump parece apuntar entonces nuevamente a la vía diplomática después de este ataque que realiza Estados Unidos el sábado por la noche a las bases nucleares iraníes. Después de esto también insiste entonces en que hay que darle espacio a esta solución diplomática, porque es bien distinto mandar tropas estadounidenses a otro país que solo hacer un ataque aéreo, y acá Estados Unidos solo hace este ataque aéreo. Y ahí está la fuerza de Estados Unidos frente a Irán, porque un ataque terrestre, una invasión terrestre, no sabemos qué éxito podría tener. Ya hemos visto lo que ha sucedido en otros lugares donde Estados Unidos ha entrado con fuerzas terrestres, como Afganistán, donde tuvo que retirarse bastante lastimosamente a principios del 2021 y que fue muy criticado Joe Biden por esa salida de Afganistán. Ahora, claro, la fuerza de Estados Unidos y de Israel, como tú bien dices, es la fuerza aérea. Pero es bastante contradictorio lo que está diciendo Donald Trump nuevamente, porque él dice: me parece, esto ha sido una respuesta débil, controlada, esto significa que se abren caminos para la paz, pero él anteriormente había hablado de un cambio de régimen
en Irán. Y eso, primero, nadie lo tenía contemplado, no era uno de los objetivos iniciales de esto, eran solamente que Irán pudiera dejar de producir una bomba atómica, pero un cambio de régimen ya son palabras mayores. Exactamente, es muy interesante ese punto porque si bien Israel, cuando dice que ataca a Irán, lo hace por la supuesta amenaza nuclear que representa para Israel, pero hay que prestar atención al mensaje que realiza Benjamín Netanyahu, porque él se dirige al pueblo iraní, hace una declaración hacia ellos y básicamente da a entender entonces que son los iraníes los encargados de hacer un cambio y apunta al cambio del régimen en Irán, lo cual es muy difícil hacerlo a través de la vía armada. Y si bien en Irán hay descontento social, hubo manifestaciones sociales en 2022 y 2023 cuando esta joven fue detenida y murió después de supuestamente ser retenida por llevar mal puesto el velo, hubo una manifestación social importante en Irán, pero también... Y también hay problemas económicos. Exacto, pero hay que destacar que Irán, los iraníes no ven en Netanyahu o en Estados Unidos a un aliado para entonces hacer un cambio de régimen, que es lo que llama Estados Unidos y Benjamín Netanyahu. No lo dicen propiamente tal, pero todos sus mensajes están apuntando a eso. Pero ha aparecido uno de los descendientes del Shah que fue depuesto por esta revolución iraní del 1979 y se ha escuchado, pudiera volver el régimen de el Shah, de su dinastía más bien, a gobernar, porque ese es el problema, se saca a un dictador como es los ayatolás, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el régimen de reemplazo? Exactamente, y eso también es contradictorio porque el hijo del Shah está en Estados Unidos, entonces si es que Estados Unidos quiere apuntar a la caída del régimen, quiere volver entonces a las monarquías, y eso es completamente regresivo. Y recordemos también que Estados Unidos e Irán se llevaban muy bien durante la época de esta monarquía en Irán. Entonces apunto a eso, pero es poco factible que lo realicen de esta manera. Mati, las imágenes que vemos en pantalla son imágenes de archivo de la base aérea estadounidense, de la base, militar estadounidense en Qatar, que fue la atacada entonces por los misiles iraníes. Tú ya lo decías, tiene una capacidad para 10.000 personas y Qatar también asegura que logró interceptar los misiles iraníes y que fue avisado entonces por este ataque que iba a realizar Irán. Tenemos una gráfica de las tropas, el número de tropas que mantiene Estados Unidos en Medio Oriente. 40.000 tropas mantiene este país en la zona, siendo entonces Qatar la base más grande que hay en el lugar, porque alberga entonces tiene una capacidad para tener a 10.000 personas, pero tiene distintos puntos en Irak, en Siria, en Turquía, en Jordania, en Arabia Saudita. Ahora, es importante señalar que esto es un ataque aéreo y que estos ataques de parte de Estados Unidos a Irán no se realizan con tropas estadounidenses. ¿Qué pasó en Irán después de este ataque hacia Estados Unidos? Los iraníes salieron a celebrar a las calles de Teherán entonces a este ataque que realiza Irán a Estados Unidos. Y ya lo decíamos anteriormente, si bien puede haber un descontento social en contra del régimen iraní, los ciudadanos de este país también tienen una distancia muy importante con Estados Unidos. De hecho, gritaban en esta manifestación "Muerte a América", y había banderas iraníes y también, ojo, del grupo chiita Hezbollah, este grupo que está en el Líbano entonces. Y también había cánticos de "Muerte a Israel". Esto porque este conflicto lo inicia entonces este ataque por parte de Israel a Irán y finalmente después se involucra a Estados Unidos en esto. El líder iraní, Ali Khamenei, dijo que Irán no ha hecho daño a nadie y no aceptará ninguna agresión bajo ninguna circunstancia. Explica esto después entonces de la respuesta de Irán a Estados Unidos. Tenemos que irnos ahora a lo que pasó el sábado, entonces, cuando fue el ataque de Estados Unidos a Irán. Lo que ustedes ven ahí son los bombarderos entonces que utiliza Estados Unidos para atacar 3 sitios nucleares claves del régimen iraní.
Esas imágenes que ustedes ven en pantalla es cuando los bombarderos se preparan para ir rumbo a Irán entonces y lanzar estas bombas a estos centros nucleares. Estos bombarderos son únicos, solo Estados Unidos los tiene y según lo que dijo, y estas son las imágenes cuando ya llegan de regreso a Estados Unidos. Bueno, tienen una autonomía de 38 horas de vuelo. Sí, y Trump aseguró que después de estos ataques las instalaciones nucleares de Irán habían sido borradas. Sin embargo, Irán, al contrario, restó importancia al impacto de estos ataques. Y tenemos las imágenes satelitales de cómo quedó estos sitios atacados el antes y el después. Ahí tenemos, por ejemplo, la zona de Natanz y la zona de Fordow. Este es el sitio más importante que quería atacar Estados Unidos porque está ubicado bajo tierra, por lo menos 80 o 90 metros bajo tierra, y solo Estados Unidos posee los bombarderos y las bombas que pueden implantarse o lanzarse bajo tierra para hacer estas explosiones. Fordow entonces es la instalación de enriquecimiento nuclear más importante de Irán. Ahora, no hay consenso respecto del daño que hizo Estados Unidos en esta zona. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, declararon a CNN que hubo un impacto directo en la zona, pero que es muy pronto para juzgar si hay daños internos en la zona subterránea entonces de este centro. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional aseguró que podría haberse producido un daño considerable en la sala de enriquecimiento de uranio y en las salas adyacentes que sirven de apoyo entonces al enriquecimiento, pero entonces no hay claridad de cuál fue el daño que realizó Estados Unidos a estos 3 centros nucleares. Tenemos una gráfica respecto de cómo fue el ataque de Estados Unidos a Irán, esta operación Martillos de Medianoche, y estos bombarderos entonces salen de esta base estadounidense y viajan a Irán alrededor de las 5 de la tarde, entonces salen y a las 6:40 ya están en sus objetivos. Estas bombas entonces son lanzadas a las 7:30 de la noche y estos bombarderos después de lanzar sus bombas regresan no a aterrizan Estados en ninguna Unidos. parte, por eso No. que es súper importante el tema de la autonomía de vuelo, las 36, 38 horas que tienen, porque se reabastecen de combustible en el aire y los mismos pilotos tienen ahí un sistema para poder descansar y hacer sus necesidades sin necesidad de tener que parar en algún momento para poder hacerlo. Estados Unidos utilizó 6 bombarderos, los llamados B-2, entonces para lanzar 12 bombas antibúnkeres en el lugar. Tenemos también una animación de cómo son estos aviones y las bombas que lanzas. Esta es una animación que realiza Es el CNN. único avión que puede transportar una bomba de esas características por el peso, que son aproximadamente 13 toneladas. Exactamente, y es por esto, son por estas armas que Israel necesitaba que Estados Unidos se involucrara en estos ataques, porque ya lo decíamos, Fordow, este centro nuclear, está emplazado bajo tierra en una zona montañosa. Israel no tiene las armas necesarias entonces para atacar este tipo de sitios y es por eso que necesitaba que Estados Unidos se involucrara para lanzar estas bombas. Entonces, que ahí vemos en la animación, logran penetrar hasta 60 metros bajo tierra y pueden explotar entonces. La única aeronave capaz de lanzar esta bomba, entonces, ya lo decía Mati, es este bombardero. Ahora, después de este ataque que vimos durante el sábado en la noche, Donald Trump se refirió a este ataque y dijo que habían borrado entonces los centros nucleares y que ahora entonces era necesario hablar de negociaciones para una paz entonces entre Irán e Israel. Pero también hace una declaración a través de su red social Truth Social, donde, ya lo decía Mati, apunta a este régimen iraní. Dice, no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer de Irán un país mejor, ¿por qué no podríamos preguntarnos entonces sobre un cambio de régimen? Y esto entonces ya es otro objetivo mucho más grande, que ya Israel lo había adelantado, pero que es
muy difícil de realizar a través del conflicto armado. No hay precedentes de un caso exitoso de esto, ya lo decíamos, y los iraníes no ven en Estados Unidos un aliado. Se le pregunta a la vocera de la Casa Blanca respecto a esta publicación de Donald Trump y esto fue lo que ella responde. La postura del presidente y nuestra postura militar no han cambiado. El presidente simplemente planteó una pregunta que creo que mucha gente en todo el mundo se está haciendo. Si el régimen iraní se niega a abandonar su programa nuclear o a entablar conversaciones, ¿por qué no debería el pueblo iraní alzarse contra este brutal régimen terrorista? Esa es una pregunta que el presidente planteó anoche, pero en cuanto a nuestra postura militar, no ha cambiado. Tras este ataque de Estados Unidos a Irán, los iraníes salieron a protestar en contra de este ataque de Estados Unidos. Y tenemos un equipo de CNN en Irán que salió a hablar con los ciudadanos iraníes respecto de qué pensaban entonces de este ataque de Estados Unidos. Este es el informe de CNN. Iran's leadership has absolutely blasted the Trump administration for bombing several Iranian nuclear sites. In fact, the country's foreign minister has come out and said that the United States has begun what he calls a dangerous war, and that there would be, as he also says, everlasting consequences. Now, we are in the Iranian capital, in Tehran, and we've spoken to a lot of folks here on the street, and a lot of them say they are very angry at the United States. They voiced that anger to us and also absolutely ripped into President Trump. They attacked us, she says. We were living our normal lives and they attacked us. If someone strikes the United States, would they not answer? Of course they would. We're not doing anything but defending ourselves. Iranian people are people of honor, and we will definitely give a strong response, this man says. We will stand strongly like we have been for the past 40 years. There is no one dirtier than Trump, he says. First, he gives us 2 weeks' time, but then after 2 days, strikes us. We do not have nuclear weapons, so why does he strike us? Such a guy only thinks about his own benefit. I support the supreme leader with my life, he says. I approve of him, really, because he's moving forward for the sake of our land. So, as you can see, a lot of people saying that, if anything, this has strengthened their support for their leadership. All this, by the way, comes as a lot of folks are coming back to Tehran. A lot of shops are opening again after many people had left, fearing that there could be a big bombing campaign by the Israelis and by the Trump administration. Iran's leadership has warned the U.S. that Iran has many things at its disposal with which it could resist, as it puts it, the United States. One of the things, of course, that they keep talking about is the militias in the Middle Eastern region that are loyal to Iran. There's Iranian commanders who have said, look, next to almost every American military base in the region, there is a militia that is loyal to Iran, and that could cause trouble for the U.S. At the same time, Iran's leadership says it understands that right now it has entered into a phase of serious conflict with the United States. Fred Pleitgen, CNN, Tehran. Bueno, lo que muestra ahí es bien cierto. Los iraníes tienen un orgullo profundo, por lo tanto esperaban una respuesta de Irán. Irán calculadamente hace esta respuesta y bombardea estas bases militares estadounidenses. No sabemos si hay más, porque se hablaba de Irak y también Bahrein, pero ellos necesitaban, o sea, el régimen de los ayatolás necesitaba dar una respuesta militar, claro, contenida, porque hoy no sabemos cuáles son, más allá de las milicias, no sabemos cuáles son, si efectivamente sus aliados son incondicionales o tienen la fuerza como para responder a ataques militares, porque desde esa perspectiva Irán está bastante solo, más allá de que pueda contar con el apoyo, entre comillas, moral de Rusia o de China. Ni Rusia ni China están en capacidad para apoyarlos militarmente si entran en conflicto con Estados Unidos. Exacto, es muy importante lo que señalas, Mati, porque Israel tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos, que es su apoyo más importante. Sin embargo, Irán está muy debilitado después de los mismos ataques por parte de Israel a sus aliados más importantes, Hezbollah, Hamas, su eje de la resistencia. Mientras Rusia, aliado de Irán, tiene su guerra
con Ucrania. Y China es bien diplomático en ese sentido, abiertamente no apoya militarmente estas guerras. Entonces, si bien le puede entregar apoyo, no va a ser directamente y abiertamente entregarle su apoyo a Irán. Ahora, estos ataques se siguen realizando. Si bien hoy día Irán le responde entonces a Estados Unidos, ya Qatar reabrió su espacio aéreo, ya nos llegan reportes desde que Israel está enviando llamados de evacuación en la capital de Irán, en Teherán. Asimismo, después de este ataque de Estados Unidos a Irán el sábado, Irán lanzó una serie de misiles sobre Israel. También tenemos equipos desplegados en Israel y tenemos un informe de Jeremy Diamond respecto de los últimos ataques iraníes en Israel. Veamos. A few hours after those U.S. strikes in Iran, a barrage of Iranian ballistic missiles came raining down on Israel. And this right here is the destruction that was wrought by just one of those ballistic missiles here in Tel Aviv. More than 20 people were injured in this strike, which sheared off the side of this residential building, laying bare the lives of those who once lived here. As cleanup crews push piles of debris, survivors return to grab what they can, many still shaken by what they have just survived and all they have lost. Maybe I do need to take some of these things. Half a block away from where the missile struck, Jeremy Zetland has spent the day picking through the debris of his childhood home. We used to put the DJ up there and we used to have parties here, our friends. Moving from one destroyed room to the next, Jeremy has been trying to separate the things that matter from those that don't. It's just things. It's nothing. This is not important, but it's just wait. And in that moment, he is reminded of what is. It's who you are, the people, and so that's what's important. This is not important, but it's just a symbol of how we're holding ourselves to be strong. It's hard. Daños importantes entonces tanto en Irán como en Israel después de este conflicto que inicia Israel la semana pasada y en el cual se involucra este fin de semana Estados Unidos. Ahora, esto también ha afectado la vida diaria de los iraníes y los israelíes. De hecho, los israelíes cada vez que suena una alarma tienen que acudir a los búnkeres entonces para protegerse de estos ataques, y es por eso que las bajas civiles en Israel son mucho menores a las de Irán. Ahora, también tenemos equipos en Israel y de hecho en CNN estaba al aire cuando suena una de las alarmas en Israel y tienen que salir del aire, evacuar y acudir a los refugios. Veamos ese momento. Severely degraded. I should just say that we're now hearing an alert, right, which is an indication that we... Right. So these are the alerts that go out on all of our phones when you're in Israel. It's a 10-minute warning of incoming missiles or something incoming from Iran. So now the location we're in has a verbal alarm telling people to go down into bomb shelters. So we have about a 10-minute window to get down into a bomb shelter, and we'll continue to try to broadcast from that bomb shelter, and even if we can on the way down. Should we all go? Yeah, I think we should all get one. So again, you can hear the sirens going off. This is from the hotel. They're warning all the hotel guests to go down. This is the first time today that we have had an alarm like this. It's obviously something that many here in Tel Aviv have gotten used to over the last 10 or 11 days since this began.
En Israel todos los nuevos edificios tienen que tener refugios para estos casos, y es por eso entonces que la población de Israel está bien acostumbrada a esto. De hecho, los chilenos que están en Israel nos decían, estas alertas es como cuando en Chile hay un terremoto y así sabemos cómo actuar. Es similar lo Ahora, que pasa. en Qatar se difundieron imágenes de los malls que estaban a esa hora funcionando, a la hora que Estados Unidos lanza estas bombas de gran tamaño, estas bombas de gran calibre, y se ven por encima de la ciudad. Recordemos que una de estas centrales está a no más de 100 kilómetros de Teherán, al sur, por lo tanto pasaron por sobre Teherán, y efectivamente se ve la desesperación de la gente, porque ahí, ahí sí que no había ninguna posibilidad en Qatar, donde está todo este lujo, estas grandes tiendas, donde son países que se han armado y se han construido alrededor del petróleo, que son muy ricos. Había una desesperación absoluta. Y efectivamente, no hubo ningún daño, se cerraron además el espacio aéreo en Qatar, por lo tanto solamente fue ese punto bien concreto. Incluso Irán mandó una misiva al gobierno de Qatar diciendo que esto obedecía a un ataque a una base norteamericana, no al suelo qatarí. Ahora, ¿qué pasa con el arsenal nuclear? Porque Donald Trump fue bastante categórico en decir que se había aniquilado la potencialidad nuclear que tenía Irán. Sin embargo, ya ayer su vicepresidente J.D. Vance dijo que en realidad nadie podía asegurar cuán dañado estaba la potencialidad que tiene Irán de llegar a una bomba nuclear. Lo que sí dicen, por lo menos se va a tardar ya varios años, porque hay centrifugadores de material que quedaron gravemente dañados, pero el uranio propiamente tal, hay registros que dicen que pudo haber sido sacado, una parte al menos, porque hubo camiones, 16 camiones, hubo registros satelitales que habían estado durante la semana instalados ahí en esta central nuclear iraní. Exacto, es muy importante ese punto, porque tanto Estados Unidos dice que destruye estos centros, mientras que Irán le resta importancia, pero las organizaciones internacionales aseguran que es muy pronto para determinar si efectivamente hubo daños importantes. Ahora, la memoria no la pueden eliminar, por lo tanto siempre, Irán ya tiene el conocimiento para desarrollar. El tema es el tiempo. Es que ese es el punto al que iba, que también es muy importante, que si bien una parte importante para hacer estas bombas nucleares es tener el uranio enriquecido al 90%, que Irán se estaba acercando peligrosamente, ya tenía uranio al 60%, otro punto importante es tener las capacidades de desarrollo de esta bomba nuclear, que eso no está claro si Irán las tenía, y de hecho fue el mismo servicio de inteligencia estadounidense quien aseguró que Irán no estaba desarrollando un programa nuclear, que el ayatolá no había dado la luz verde para que se continuara con este programa nuclear, y el Instituto de Inteligencia de Energía Atómica, más bien, asegura entonces que tampoco tienen cómo saber si es que había una capacidad o algo, un sistema ya desarrollado para hacer estas armas nucleares. Eso no se sabe hasta ahora. Y Irán lo ha dicho, que ellos tienen esto, pero más bien para hacer un uso de energía, para hacer un uso civil de esta energía nuclear. Tampoco se detectaron radiaciones en estas zonas bombardeadas por Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo, porque además, lamentablemente, estas son las horas en las que se producen estas respuestas o ataques. Así que, Alicia, muchísimas gracias. Vamos a seguir acá en contacto, actualizando